Y en la entrevista de hoy vamos a conversar sobre estas medidas provisionales que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuáles son sus implicancias? ¿Qué significa que este documento, esta resolución, esta comunicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Nos lo va a decir el constitucionalista Francisco Eguiguren, que nos acompaña a través de la virtualidad. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, María. ¿Cómo está? Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos y en principio quisiera preguntarle precisamente qué es lo que significa que se hayan entregado estas medidas provisionales. ¿Qué efecto tienen? Muy bien. A menudo hay cierta confusión, no solo en la ciudadanía, sino en los medios de comunicación, y por eso es bueno explicar, ¿no? El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos tiene dos instituciones fundamentales: la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Esta segunda es un tribunal, es una corte, como es un tribunal el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, la Comisión Interamericana, entre sus competencias de protección y promoción de los derechos humanos, puede otorgar lo que se llaman medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Cuando una persona que está siendo o considera estar siendo amenazado o agredido en sus derechos, fundamentalmente a la vida, a la libertad, la integridad y seguridad personal, acude al sistema y le dice: dicta una orden, una medida cautelar que me proteja. Y entonces la comisión le señala al Estado y le dice: oye, ante las constataciones de vulneración o amenaza a los derechos, tienes que adoptar ciertas medidas especiales de protección, normalmente en el plano de la seguridad, etc. El doctor Salas Arenas ya contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana desde hace poco más de 2 años, desde junio del 21, porque cuando estaba por concluir el proceso electoral, hubieron diversos actos, movilizaciones de quienes reclamaban fraude, que frente al jurado o en la casa del doctor Salas amenazaban, gritaban, o por redes insultaban, etc. Entonces la Comisión Interamericana constató esto y le dio medidas cautelares al doctor Salas y a su entorno familiar. No obstante, 2 años después, eh, la comisión, ante el pedido del propio beneficiario de las medidas y la constatación de ciertos hechos que continúan amenazas, amenazas de muerte, o frente al local del jurado, o la casa, etcétera, o en lugares públicos, la comisión le dice a la Corte: mira, Corte, estas medidas que yo he otorgado hace 2 años, por más que el Estado ha adoptado algunas medidas, no han demostrado ser efectivas para garantizar la seguridad. Por ejemplo, no hay ningún avance concreto en lo que es investigación judicial o fiscal o sanción a los responsables de estas amenazas en redes o físicamente. Entonces, la diferencia está que ahora quien ha otorgado lo que se llaman medidas provisionales, las otras eran cautelares, es la propia Corte Interamericana. Y este ya no es un simple pedido al Estado, es una orden que da el tribunal, en este caso la Corte, y le dice: Estado, pues oye, brinda una adecuada protección a esta persona, porque lo que estás haciendo no ha servido para garantizar plenamente su vida, integridad, seguridad y la de su entorno familiar. Entonces, en resumen, luego de esta explicación, hoy el doctor Salas ha recibido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para la protección y la seguridad suya y de su núcleo familiar, tanto en su ámbito del desempeño de la labor en el Jurado Nacional de Elecciones, como también en su protección domiciliaria. Y por supuesto puede haber más, ¿no? Porque, como decían ustedes al empezar en el noticiero, ¿no? Hemos sido testigos de numerosos actos o decisiones desde el Congreso y otras instancias de denuncias constitucionales, proyectos para remover o acortar el mandato del presidente del jurado de los órganos electorales. Entonces, esto es un primer nivel de protección que podría ampliarse ante la Corte. Correcto, y justamente porque este pronunciamiento de la Corte tiene carácter de orden y porque evidentemente estamos adheridos a lo que diga la Corte, ¿cómo podemos tomar que, por ejemplo, algunas voces, específicamente hay un parlamentario que está un poco saliendo bastante seguido en medios,
y pidiendo que nos desliguemos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque están afectando la soberanía de nuestro país con decisiones como esta. Sí, lo que pasa es que en nuestro país a veces o no conocemos o no queremos recordar la historia, ¿no? Ya el fujimorismo en los 90, luego de una innumerables casos de violaciones a los derechos humanos, se retiró del sistema interamericano, ¿no? Fuimos uno de esos pocos países apestados a nivel internacional porque solo las dictaduras, solo los regímenes que pisotean los derechos humanos, los regímenes antidemocráticos, se retiran del sistema interamericano. ¿Quiénes se han ido? ¿Quiénes se van? Se ha ido Venezuela, se ha ido Nicaragua, o se va a Nicaragua, y otros países, ¿no? Entonces, quieren repetir una historia que además no funcionó porque luego el Perú se reincorporó. En segundo lugar, la soberanía, que es un principio básico del derecho internacional, no es absoluta. Nuestro país celebra tratados de libre comercio y se somete a tribunales internacionales para someter disputas económicas, como el CIADI, por ejemplo. Y no dicen nada de eso, ¿no? Eso está bien. Pero cuando hablamos de un tribunal internacional y un sistema independiente de derechos humanos que tiene más de 50 años, ahí sí les parece mal, ¿no? Yo creo que lo que un Estado debe procurar es respetar los derechos humanos, cumplir sus compromisos, porque son tratados que el Estado peruano, no un gobierno de turno, el Estado peruano ha firmado, ¿no? Y un Estado tiene que comportarse correctamente, porque los grandes beneficiarios de los derechos no son pues los terroristas, como dicen, somos los peruanos y las peruanas. ¿Para qué sirve este sistema? Cuando internamente yo no encuentro justicia. Ya ha demostrado que es un camino útil. Es paradójico, muy paradójico, que muchos de los que reclamaban fraude electoral, el inexistente fraude electoral, se fueron al sistema interamericano para pedir que se anulen, que se haga auditoría de las elecciones. Hoy lo critican. Muchos de los congresistas que plantean esto son personas que en su momento han acudido o piensan acudir al sistema. Entonces yo le diría, es una actitud intolerante, autoritaria, es querer llevar a nuestro país a un lugar de los apestados internacionalmente y que no tiene ninguna justificación. Si alguna vez el Estado, como es denunciado, pues para eso tiene un equipo legal de abogados en la Procuraduría Supranacional, en el Ministerio de Justicia, que va a defender al Estado. Y si el Estado no ha violado los derechos, pues se defenderá y no será condenado. Si en cambio los ha vulnerado, pues será sancionado internacionalmente, como ocurre en todo sistema judicial, en este caso internacional. Entonces, esas voces tienen que ser puestas al descubierto, están inventando la pólvora y están queriendo llevar a nuestro país a situaciones como las que es propias de dictaduras y de regímenes muy desprestigiados internacionalmente. Hay también otras voces que califican estas medidas provisionales como exageración, como que no hay suficientes indicios o pruebas, o que en todo caso las presentadas no son suficientes como para otorgar medidas provisionales cuando existen, según estas voces, problemas más importantes que resolver en nuestro país. ¿Qué es lo que toma en cuenta la Corte para justamente extenderse a una decisión de esta naturaleza? Bueno, cuando ya la Corte emite medidas provisionales, que no es todos los días, ¿no? Es en primer lugar porque la Comisión Interamericana, Ujú. que ya otorgó medidas cautelares, le está pidiendo a la Corte y le está diciendo, Corte, lo que se ha mandado hacer y se ha hecho no alcanza, no basta o no se ha cumplido cabalmente, ¿no? He leído que en los descargos que hace el Estado dice, bueno, pero en este tiempo al presidente del jurado no le ha pasado nada, ¿no? Que Ujú. eso quiere decir que la protección que tiene basta, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar, las medidas provisionales como las cautelares lo que buscan es evitar que pase. Entonces, y está bien que se dé una vigilancia, una protección, pero siguen ataques en redes, siguen manifestaciones a veces frente a locales como el jurado, siguen las amenazas y hay todo un conjunto de acciones que dan a entender una especie de complot. ¿Qué hace el Estado, por ejemplo, para evitar que se produzcan este tipo de actos? ¿Qué hace para investigar a través del Ministerio Público y denunciar judicialmente a quienes insultan, amenazan de muerte? Que eso no puede estar permitido, eso no es libertad de expresión. Así es. Entonces, lo que quiere decir es que el Estado tiene que cumplir con hacer esto, pero debe
en brindar la protección. Dirán, bueno, que pueden haber otros temas importantes. Bueno, hay muchos temas seguramente importantes, pero la competencia de los órganos de derechos humanos es velar por los derechos humanos de quien está amenazado. Y sin duda, basta leer a veces las noticias o escuchar a ciertos medios para darse cuenta que en efecto la persona, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es víctima de una campaña de hostigamiento, amenaza, ofensa, ¿no? Y que hasta donde sabemos, los responsables de eso siguen impunes, ¿no? Ujú. Le agradezco mucho esta conversación, doctor Francisco Eguiguren. Espero tenerlo pronto para seguir desarrollando muchos más temas de interés. Muy amable. Muy amable también usted, muchas gracias, un gusto estar con usted y con los televidentes y oyentes. Hasta pronto. Muy buenos días.